Capítulo 31. Hay de los que descienden a Egipto. Vean cómo ahora mencionó a Siria, que representa el imperio mundial. Ahora menciona a Egipto, que representa la religión mundial. La bestia y el falso profeta. Los dos líderes que se mencionan en Apocalipsis 13. Antes de que se manifieste el falso Mesías, que es la abominación desoladora, llamado en Apocalipsis 13 la imagen de la bestia. Hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda. Dice descienden porque representa un descender espiritual. Ir a Israel representa un ascenso espiritual. Por eso uno siempre asciende para ir a Jerusalén, mientras que para ir a Egipto es ir al mundo, es descender. Egipto representa la doctrina del mundo y también en el sentido espiritual recuerden que Egipto representa a Jerusalén, como dice Apocalipsis 11, que a los dos testigos los matan en el lugar que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. Y Yahweh compara a Jerusalén con Sodoma y Egipto en varias ocasiones. Esta es una de ellas. Hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, ¿verdad? En el falso Mesías. Curiosamente, Horus, hijo de Osiris e Isis, que solo tiene un ojo, Horus es un falso Mesías. Es como una versión de Tamuz. El ojo de Horus es el que está sobre la pirámide, que es el símbolo de los Illuminati. Entonces, qué curioso. Hay de los que descienden a Egipto, o sea, al falso Mesías, en busca de ayuda. Confían en los caballos. Una vez más, recuerden que caballo es Jesús. Jesús, he aquí el caballo. Confían en los caballos. En el sentido ahí literal sería que confían en el tener muchos caballos. Eso era como tener mucha fuerza, como tener muchos tanques para ir a la guerra. Entonces, ese es el punto principal al que se refiere en lo literal, pero en el espiritual es curioso que Jesús sea he aquí el caballo. Confían en el falso Mesías y como ya dije, el caballo de Troya, a pesar de que no dudo que el que lo escribió lo haya hecho pensando en otra cosa, obviamente la historia de Troya, pero es un ejemplo perfecto que representa el falso Mesías. El enemigo lo presenta como un regalo, pero es una trampa. Entonces, confían en los caballos, ¿verdad? Como los que confían en su propia fuerza, confían en sus riquezas materiales, confían en que tienen un seguro, confían en que el montón de cosas de este mundo y confían en eso. Eso es confiar en los caballos. Por eso se les pone freno en la quijada. Confían en los caballos y ponen su esperanza en los carros. Obviamente los carros que eran impulsados por esos caballos, ¿verdad? Que eran jalados por esos caballos. Confían en los caballos y ponen su esperanza en los carros. Entonces es como en los espíritus, digamos, el caballo sería el espíritu de error. El carro sería el vehículo a través del cual ese espíritu de error llega a los oídos de las personas. La doctrina, la religión, el falso pastor o profeta. ¿Sí me explico? Confían en eso, confían en la doctrina falsa y confían en el medio a través del cual les llega esa doctrina falsa. Confían en los caballos y ponen su esperanza en los carros, porque son muchos. Se refiere a los caballos y los carros, pero vean qué curioso, ¿verdad? Los muchos son los que hacen eso. Porque son muchos, por eso confían en los caballos y los carros. Así como la gente confía en una iglesia y religión cuando son muchos los que llegan ahí, ¿verdad? Ah, es que son muchos, debe ser algo hermoso, debe haber mucha revelación, debe dar mucho fruto, etc. Y juzgan erróneamente, no de acuerdo a calidad, sino de acuerdo a cantidad. Y eso es errado, porque son muchos. Y en los jinetes, porque son valientes. Entonces, el caballo, el espíritu de error, el carro, el vehículo, la religión, la doctrina, y los jinetes, los pastores falsos. Los pastores que dan esa doctrina, que manejan esos carros, que también llegan en verdad carros lujosísimos. Dice, porque son muchos, y en los jinetes, porque son valientes, pero no miran al apartado de Israel, ni buscan a Yahweh. Una vez más, lo dice de dos maneras, como siempre. ¿Por qué? Porque se refiere a Yahweh como primero y último. Y a Joshua, el apartado de Israel, porque Yahweh lo apartó para pagar por Israel. Lo apartó del pecado, lo apartó incluso de nacer como el resto de las personas. Nació de una virgen. Y Nazaret, una de las traducciones es guardado o apartado, el nazareno. Obviamente aquí usa Kadosh, pero hay una similitud o relación en el significado de Kadosh y Nazaret. Pero no miran al apartado de Israel, no miran a Yahushua. Yahushua es la imagen del Padre, por eso hay que mirarlo. Pero nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Entonces lo miramos a través de la fe. ¿Está claro? Miramos a Mashiach a través de nuestra fe en Él, porque Él es la imagen del Padre, para ser como Él. Porque en lo espiritual uno es o se convierte en aquello que ve. Entonces, no miraron al apartado de Israel, pero no miran al apartado de Israel, ni buscan a Yahweh, ni buscan a Yahweh. Vamos a ver ese verso. Entonces, ni buscan a Yahweh, obviamente, en lo más simple ahí es, no miran a Yahushua, no miran al Mesías, no lo reconocen como tal, ni buscan a Yahweh, que es su Padre.
porque están con otro y por eso no pueden ver al Mesías. ¿Está claro? Pero por otro lado, primero y último, porque Yahushua es el apartado, como ya expliqué, apartado a través de una virgen, apartado del pecado, cumplió todos los mandamientos. El último viene como padre, o sea, como Yahweh, porque es Yahweh el que da testimonio del Hijo. Entonces, no miran al apartado de Israel ni buscan a Yahweh. Dice Kiatzmu, Meod, porque son muchos. Dice Velo Shaú, pero no miran, no contemplan al apartado, Kedosh Israel. Ve'et Yahweh lo darashu. Y a Yahweh no buscan. Darasho, de Derash. Recuerdan que es el tercer nivel de interpretación. De ahí es donde vienen los Midrash, Midrashim, de Derash. Aquí dice Darasho, de buscarán. No buscarán, lo Darashu. La gente no le interesa hoy, no le buscan al verdadero poderoso. Yahushua dijo, buscad a Yahweh mientras puede ser hallado. Ahora, tras de que cuesta que sea hallado, ni siquiera le buscan. Dice, pero él también es sabio. Vegamhu hacham. Pero él también es sabio. Traerá el mal y no retirará sus palabras. No hay forma de detener el apocalipsis. Se va a cumplir porque se va a cumplir. El punto es aprendérselo, saber qué es lo que va a pasar para estar preparado y así recibir la bendición de no pasar por eso. Como le dijo a Filadelfia, porque guardaste mi palabra y no has negado mi nombre, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de pasar el mundo entero. Pero él también es sabio, traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad, como siempre dos cosas. Se levantará pues contra la casa de los malignos. Ahí la palabra que usa, Bekam, y se levantará, Kam de Kum, que se conecta con la venida del último a través de Yosef, por el sueño que él tuvo, donde utilizó el mismo verbo, se conectan entonces por medio de la ley de interpretación. Cada vez que aparece este verbo, hace alusión a esa profecía. Y se levantará sobre la casa de los malvados, de los impíos, y sobre el auxilio, dice, y bueno, aquí lo dice diferente, y contra el auxilio, verá así, entonces, la palabra misma para sobre es contra, por eso es. Y contra el auxilio de los que hacen iniquidad, y contra la ayuda de los que obran iniquidad. Entonces, las entidades a las que estos hombres malignos sirven ya no van a poder ayudarlos porque Yahweh se va a poner en contra de esas entidades, espíritus, demonios y demás que los ayudan. ¿Verdad? Como sabemos, los Illuminati, por ejemplo, reciben ayuda de Heilel porque lo adoran, por eso se hacen llamar iluminados, porque adoran a Lucifer, el que lleva la luz. Pero ya en ese tiempo no va a poder ayudarlos, porque Yahweh va a estar en contra de la ayuda de los que hacen iniquidad. Los egipcios son hombres y no Elohim. Vean eso. Los egipcios, dice, Umizraim, Adam, velo eil, Bezuzeihem, y sus caballos, carne. Qué curioso, Bezuzeihem, bazar. Recuerdan que bazar, carne, es lo que Yahushua dio en el madero para darnos las besorot, las buenas nuevas. Porque el idioma hebreo es concreto, entonces tiene que ver con cosas físicas que podemos ver y que usamos, incluso cuando está hablando de algo que en nuestro idioma sería abstracto. Bueno, me refiero en el español, sería abstracto. Entonces, buenas nuevas son abstractas, noticias es algo abstracto. En hebreo la palabra que se utiliza para eso es la palabra que tiene que ver con carne, porque cuando el papá traía carne a la casa, cuando el cazador trae carne, trae alimento y eso son buenas nuevas. Entonces, bazar, besorot. Yahushua dio su bazar para las besorot, le baseir, para predicar. Aquí vemos que dice, sus caballos son carne. Eso es como decir, su doctrina es de un caballo. Su doctrina es de caballo. Entonces también es como decir, su doctrina es la del falso Mesías. Su enseñanza, su carne, se están cubriendo de caballo. Entonces, dice, los Mizraim, los egipcios, son hombres y no poderoso. De hecho, dice, se podría decir, y Egipto es hombre y no poderoso. Pero ellos iban a Egipto como si fuera un poderoso para que los protegiera. La falsa doctrina, el falso profeta, que recuerden que lo ven como la representación del poderoso en la tierra, al Papa, por ejemplo. Entonces, y Egipto o los egipcios, pero es que aquí dice hombre en singular, por eso digo, y Egipto es hombre y no poderoso. La religión falsa, el Papa, el falso profeta. Y Egipto es hombre y no poderoso. ¿Qué se me hizo? Ajá. Aquí está. Sus caballos carne y no espíritu. Carne y no espíritu. La letra mata más el espíritu vivifica. O sea, la letra es la carne de la escritura. El espíritu es el que le da vida a esa carne, a la letra, al darnos la revelación.
Yahushua dijo, la hora viene cuando adoraréis a Yahweh en espíritu y verdad. O sea, antes de él solo estaban en carne y mentira, como están hoy en día los que no han aceptado a Yahushua. Por eso aquí dice, sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Yahweh su mano, recuerden que el brazo de Yahushua, el último es la mano, que cosecha y que castiga. De manera que al extender Yahweh su mano, caerá el ayudador, el que los ayuda a ellos, obviamente, ¿verdad? El falso. Caerá el ayudador y caerá el ayudado. Lucifer y los Illuminati, todos ellos, ¿verdad? Y ese término Illuminati hoy en día ya lo ven muchos como burla o vacilón por el montón de teorías de conspiración, pero es algo real, es una organización que se hizo y es un término que se utiliza para encerrar a todas las sociedades secretas, que son muchas. Illuminati es como el principal que encierra a todos los demás o que conectó a todos los demás para llegar a ese mismo fin de poner a Lucifer como el poderoso del mundo. Caerá el ayudador y caerá el ayudado. Todos ellos desfallecerán a una. Yahweh me habló de esta manera, como al león o al cachorro de león que ruge sobre la presa. ¿No lo espantan las voces de una cuadrilla de pastores que se reúne contra él? Ni se acobarda por el tropel de ellos, así Yahweh de los ejércitos descenderá a pelear. Poderoso esto, o sea, como león de Yahudá, porque Yahushua vino como el cordero. Recuerden que hace 2000 años esperaban al león y vino el cordero. Ahora esperan al cordero, pero viene el león. Y lo está diciendo aquí. Por eso primero agua y después fuego, cordero y león. De hecho, vean el color del león, de la mayoría de los leones. Y la melena viene siendo como el fuego. Y Yahweh me habló de esta manera, como al león o al cachorro del león que ruge sobre la presa, no lo espantan las voces de una cuadrilla de pastores que se reúne contra él, ni se acobarda por el tropel de ellos, así Yahweh de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte Sión y sobre su collado. Recuerden también que en Jeremías, cuando Yahweh llama a Jeremías, Jeremías le dice que él es muy joven para predicar y como que titubea en la orden que le da Yahweh, la misión que le da Yahweh, no por falta de fe, sino por, bueno, falta de confianza en sí mismo, se podría decir, no en Yahweh, sino en sí mismo. Igual a Moshe, cuando Yahweh le dice, Moshe le dice, pero yo soy de lengua pesada, me cuesta hablar, etcétera. Jeremías hace algo similar y Yahweh lo exhorta y le dice que no puede mostrar miedo, no puede presentarse ante aquellos a los que lo estaba enviando y mostrar algún miedo, por más que le dijeran lo que fuera, porque si mostraba miedo, se las vería con Yahweh. Porque Yirmiyahu, que representa el último, era enviado para representar a Yahweh y a Yahweh nada le da miedo. Entonces Yirmiyahu, como el último, no puede mostrar miedo alguno ante aquellos a los que es enviado, sino el problema es con Yahweh y el temor principal que debemos tener y el del último es temor a Yahweh. Entonces, esa es una orden que Yahweh le da a Yirmiyahu representando el último. Vea como aquí lo está diciendo cuando él viene como león. No lo espantan las voces de una cuadrilla de pastores que se reúne contra él, ni se acobarda por el tropel de ellos. Así Yahweh de los ejércitos descenderá a pelear. Viene a pelear, como dijo Yahushua. Arrepiéntanse a la congregación. No sea que venga a ustedes en persona, como el león, y pelee contra ellos, los malignos, los falsos pastores, con la espada de mi boca. Y por eso Yahushua también dijo que él envía a su mensajero para que dé testimonio de estas cosas en las congregaciones, o sea, en la tierra. Testimonio que va a terminar siendo ese pleito. Como dice, como el león o el cachorro del león que ruge sobre la presa, no lo espantan las voces de una cuadrilla de pastores que se reúne contra él. Pastores que se reúnen contra él, ¿verdad? Los predicadores de hoy en día. Obviamente aquí está hablando en lo literal. Pastores que ven un león venir, empiezan a reunirse para proteger sus ovejas. Entonces buscan matar al león, pero al león le vale, porque no le da miedo ninguno de esos pastores que se reúnen contra él. ¿Sí me explico? En el sentido espiritual, el último viene como león, pero recuerden que Satanás también anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Entonces van a ver al último como un Satán, como un falso profeta. Por ende, los pastores de las ovejas de este mundo, los pastores de las diferentes religiones, van a ver al último como una amenaza, como si fuera el enemigo y lo van a querer atacar, pero el último no puede mostrar miedo porque representa a Yahweh mismo, siendo el león de Yahudá y no Satanás que anda como león. Pero como el último viene como ladrón en la noche y Satanás es un ladrón que no entra por la puerta, entonces van a confundir. ¿Sí me explico? Pero muy curioso lo de los pastores, de una cuadrilla de pastores que se reúne contra él, ni se acobarda por el tropel de ellos. Así Yahweh de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Yahweh de los ejércitos a Jerusalén. Por un lado, el último viene como Malach, Micael, que es un Malach, y los Malachim son representados por aves, pero principalmente el hecho de que los 144,000 van a recibir en la cosecha las alas de la gran águila durante la transformación para que vuele a su lugar, y es donde se van a reunir en el monte Sión a cantar la canción de Moshe y del Cordero.
Así Yahweh de los ejércitos, ya lo había dicho eso, como las aves que vuelan, así amparará Yahweh de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Vean qué hermoso, 4 cosas como los 4 niveles de creación, los 4 mundos de creación, los 4 niveles de interpretación, las 4 letras del nombre Yahweh. Amparando, qué curioso, amparando es como alguien que está encima, ¿verdad? Cuidando, protegiendo, así como la Yud es la única letra que está encima del renglón flotando, como amparando las demás letras. Librando, la primera letra Hey, como la primera manifestación. He aquí, vean al Hijo, para librar, que vino a librar. Preservando, como la letra Vav. La letra Vav es un clavo. Cuando uno quiere que algo no se le mueva, no se lo lleve el viento, o sea, preservarlo, uno lo puede clavar. ¿Sí me explico? La Vav, preservando. Y salvando, que es sinónimo de librando, como la repetición de la letra Hey en el nombre Yahweh. ¿Sí me explico? Librando y salvando, Hey, Hey. Yud Vav, amparando y preservando. Entonces aquí vemos Yud, Hey, Vav, Hey, amparando, librando, preservando y salvando. Atzilut o emanación, amparando, como la Ruach que nos ampara. La segunda, Beriyá, librando. Curioso que Beriyá, que es de Bará, él creó. Bará también se puede ver como llenando o como separando. Librando es como cuando uno lo separan del mal, lo sacan del fuego al que iba. Preservando, eso sería Yetzirá, que es formación. Y salvando, Asiyá, que es la acción, el cuarto nivel, cuarto mundo. Es el verso 5, vamos a ver las 4 palabras hebreas. Ganón, Vehitzil, Pasoach, como de Pesach. Cuando dice preservando, Pasoach, repito, las mismas letras de Pesach. Entonces, preservando se conecta con Pesach, el hecho de que el espíritu de muerte que estaba matando a los primogénitos saltaría o preservaría a los que estuvieran en la casa cuya puerta tenía la sangre del cordero. Y después dice Vehimlit. Qué curioso, porque vean cómo la segunda y la cuarta palabra empieza con la letra Hey y es una forma de conjugación. Dice, la segunda es Hitzil, la última es Himlit. Las dos empiezan con letra Hey y las dos representan la letra Hey del nombre Yahweh y suenan parecido. ¿Está claro? La Yud estaría con Ganón, que es lo que aparece como amparando. Curiosamente empieza con una letra Gimel y después la palabra Nun, solo que se pronuncia Ganón, pero es la palabra Nun, que es de donde desciende el heredero, como la Yud que está en lo alto, pero después descendería para ser clavado y morir como el cordero de Pesach, que sería la letra Vav. Vean qué poderoso como Pasoach, que es de donde viene también Pesach, misma palabra, estaría conectado con la letra Vav. Y la Vav hace alusión al hecho de que Yahushua fue clavado como el cordero de Pesach para preservarnos. ¿Está claro? Entonces vean qué perfecto que por lógica y por bendito Yahweh, el tiempo que llevo de leer la escritura, ¿verdad? Como siempre les menciono que Yahweh todo lo dice de 2 maneras. Y en algunos casos separa en 4 partes, como los 4 mundos de creación. Aquí llegamos a este punto y vimos esto y lo mencioné sin haber visto el hebreo. Y al ver el hebreo más bien se reconfirmó que estas 4 palabras representan el nombre de Yahweh, representan el hecho de que Yahushua vendría y moriría como el cordero de Pesach, y de fijo podríamos sacar aquí más cosas. Entonces, volved a aquel, Shubu, como de Teshuvah. Shubu, volved a aquel contra quien se rebelaron gravemente los hijos de Israel. O sea, volved a Yahweh. Yahweh lo dice a través de toda la escritura, volved, volved, volved. Y tristemente en todas las religiones piensan estar con, sin entender que Yahweh les está diciendo que están con otro y por eso deben volver. ¿Sí me explico? Y ha sido toda la historia humana, pero los de cada generación siempre han pensado estar con y que eran los del pasado, los que no, los que tenían que volver. Volved a aquel contra quien se rebelaron gravemente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, confirmando lo del capítulo anterior, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. No solo porque los hacen con las manos, sino porque a ellos elevan las manos, les dan besitos, los cargan porque no pueden caminar. Dice que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Ya cuando los muchos se den cuenta lo que eso era, los van a deshacer. Entonces caerá Ashur por espada no de varón. O sea, la espada que sale de la boca del último. La espada es la palabra de Yahweh y la palabra de Yahushua. O sea, la revelación de Yahushua que sale de la boca del que sale venciendo y para vencer, que es el último. Entonces caerá Ashur, el reino de este mundo, que confirma lo de Daniel 2, cuando la estatua que ve Nabucodonosor cae una piedra y la golpea en los pies, que representa el último imperio del mundo. Mezcla de hierro y barro. Nuevo orden mundial, y hace que toda la estatua quede destrozada. Repito aquí, entonces caerá Ashur por espada no de varón.
o sea, por la palabra de Yahweh, no por arma física, arma espiritual. La consumirá espada, no de hombre. Lo repite para entender, no solo que es en la segunda manifestación, sino que de fijo va a suceder. La consumirá espada, no de hombre. Y aun si escapa de la presencia de la espada, sus jóvenes serán tributarios. Recuerdan que van a haber algunos de las naciones que van a escapar cuando sea la huida, pero que no van a ser de los 144,000 elegidos. Entonces van a quedar entre las montañas, en los desiertos, escondidos, porque van a saber lo que viene, de alguna manera u otra, o lo van a percibir y demás, se van a escapar, y Yahweh les promete que ellos van a poder habitar durante el milenio, y ellos se van a multiplicar hasta que llenen la tierra como la arena que está al lado del mar, y van a tener que dar tributo al pueblo que Yahweh eligió, que va a estar en Jerusalén, ante el cual se van a rebelar al final del milenio y Yahweh los va a destruir durante la guerra de Gog y Magog. ¿Sí quedó claro eso? Vean cómo dice, y aun si escapa de la presencia de la espada, aun si se escapan del segundo sello, la gran espada que es dada a la bestia, aun si escapan de la marca de la bestia que van a poner en la mitad de los últimos 7 años, sus jóvenes serán tributarios. Cuando se multipliquen, sus hijos van a tener que dar honor a Yahweh a través de su pueblo. De miedo huirá su fortaleza y sus príncipes con pavor. Dejarán sus banderas. Yahushua es nuestra bandera. Ellos dejarán sus banderas. Ellos dejarán a sus poderosos que tienen en alto para reconocerlos como una denominación X o lo que sea. Dejarán sus naciones. Dejarán sus países. Dejarán sus banderas, dice Yahweh, cuyo fuego está en Sión. Recuerden que Yahushua dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a encender un fuego. Él es el agua, pero a través de la división que provocó, siendo la espada, encendería el fuego. Cuyo fuego está en Sión, y su horno en Jerusalén. Y su horno, Betanur, en Jerusalén. Fuego y horno, Sión y Jerusalén. ¿Se acuerdan el pacto que hizo Abraham con Yahweh, que Yahweh le mostró el fin de los tiempos y él puso las 2 mitades de 3 animales, en realidad, 3 animales, mitad de mitad, y un palomino y una tórtola completos de cada lado, representando 3 años y medio y 3 años y medio. Y por el medio de las mitades, él vio donde se manifestó una antorcha de fuego y un horno humeante, los 2 testigos, Eliyahu como la antorcha y el último como el horno humeante. Vean cómo dice aquí, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Los 2 que le aparecieron a Abraham cuando hizo ese pacto, el pacto conocido como el de las mitades. ¿Está claro? Dice aquí, por favor, ¿podría explicar en qué momento se abrirán los ojos de los judíos en relación a Yahushua? Ok, con esta pregunta hay algo que siempre tengo que dejar muy, muy, muy claro, que yo creo que la mayoría de la gente, incluso sabiéndolo, lo que voy a decir, no hacen la conexión. Ok, vamos a ver cómo empiezo. La escritura dice que la ceguera que Yahweh permitió de los Yahudim para que rechazaran a Yahushua fue para que se pudiera abrir la puerta para los gentiles, pero que esa ceguera no va a permanecer para siempre, sino que al final le van a reconocer y por ende, si su ceguera trajo tanta bendición para las naciones, imagínense cuando ya puedan ver la bendición que va a traer para el mundo. Ahora bien, el problema está en que así como Jacob tomó la identidad de Esaú para tomar la bendición que le pertenecía porque había comprado la primogenitura de Esaú, su hermano, Esaú a través de la historia usurpó el lugar de Jacob como pueblo. Entonces por eso es que la enciclopedia judía, una de ellas, dice que los judíos de hoy en día son edomitas, además de los házaros, Ashkenaz y demás. Entonces, por eso Apocalipsis 2.9 y Apocalipsis 3.9 habla de los que dicen ser judíos, los que dicen ser Yahudim y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. ¿Ok? Entonces, hoy en día hay muchos, por no decir la mayoría, que dicen ser judíos y en realidad no son israelitas, no son descendientes de Israel, son descendientes de su hermano Edom, Esaú. Mientras que la mayoría, por ejemplo, de los latinos, los que hoy en día son llamados latinos, son el verdadero Israel, pero se les ve como gentiles. Entonces, cuando Pablo habla de que los verdaderos Yahudim van a reconocer a Yahushua en el final, se está refiriendo a aquellos que hoy en día están siendo vistos como gentiles, porque los descendientes de Edom, los de la sinagoga de Satanás, ellos nunca van a aceptar a Yahushua. Entonces, tristemente, los cristianos están esperando que los judíos, de colochitos, ortodoxos, de kipá, de talit y de otro montón de cosas que hacen, que ellos se conviertan a Yahushua. Pero la mayoría de ellos no son descendientes de Israel ni de Yahudá, entonces nunca van a reconocer a Yahushua. Entonces, si los cristianos están esperando que ellos se conviertan para creer que ya es el fin, se van a quedar esperando y van a ser confundidos cuando el fin llegue y ellos no se conviertan. ¿Sí me explico? Entonces, es Yahweh el que sabe quiénes son los verdaderos Yahudim y quiénes no. Entonces, dejémosle a Yahweh
el abrir los ojos de las personas. ¿Sí me explico? Porque ya lo está haciendo, pero de una manera escondida, como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque hoy en día todo está al revés y llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces llaman a los gentiles Yahudim o judíos y llaman a los verdaderos Yahudim gentiles. Espero eso esté claro. Es algo que ya está pasando. Y por si algo, si hablamos de tiempo, principalmente los primeros 3 años y medio, cuando los dos testigos predican. De hecho, en el cristianismo enseñan que los dos testigos predican solo a los judíos. En cierta manera tienen razón, porque predican a las naciones para que escuchen los Yahudim que están esparcidos por los 4 ángulos de la tierra, entre esas naciones. Y solo las ovejas van a escuchar la voz y reconocerla. Los que no son, no van a entender la voz. ¿Está claro? Esto sería Yahweh en paleo hebreo, que es el Aleph-Bet que se utilizó para escribir la mayoría de las escrituras de la antigüedad, la Tanaj. Yud, Hey, Bab, Hey. Vean qué curioso cómo la Hey parece una E al revés. Por ende, en cierta manera se puede ver una relación en el sonido, como la Hey del final de Yahweh. ¿Se me explico? La Vav es muy parecida en todos los alfabetos. Pueden ver ahí el clavo. Y este sería la Yud, que viene siendo como el brazo. Se parece a una Z. Y curiosamente, brazo en hebreo empieza con Zain, que es como la Z. Este es el nombre de Yahweh en pictográfico. Se llama pictográfico porque es como con gráficos, ¿verdad? Como similar a los jeroglíficos. Y pueden ver que es el brazo de Yahweh, helo aquí, sería clavado, helo aquí. Helo aquí porque esto es un hombre llamando la atención, ¿verdad? Como hey, la letra hey. Está la Vav, que es un clavo, también representa un hombre erguido. Misma hey, el brazo o la mano de Yahweh. Valor numérico 10. Por eso Yahushua, que es el brazo que vino de los cielos, como la Yud que flota en el otro alfabeto, por si algo, o Aleph Bet. Entonces, el brazo de Yahweh que cumplió todos los mandamientos vendría al mundo como hombre. Y en el 6º milenio, el Hijo del Hombre tomaría cuerpo también. O sea, Yahweh se manifestaría a través de 2 vasijas o envases, el primero y el último, Yaquín y Boaz. Recuerden que la Yud y la Vav en el Ashuri, que es como el que llaman moderno, son muy parecidos. La Yud es la que flota y la Vav es como una Yud que llega hasta el fondo, hasta el renglón, como el primero que nunca tocó el pecado y el último que bajó y es sacado como el tizón sacado del fuego, como dice Zacarías. Entre otro montón de cosas que se pueden decir aquí. Repito, se podría decir la mano, he aquí, sería clavada. Véanla. Entonces debemos mirar a aquel que fue clavado, quien cumplió todos los mandamientos al venir como hombre. Entonces, repito, hay muchas formas en las que esto se puede ver. En sí, la forma más simple es que en el nombre de Yahweh vemos que el brazo de Yahweh vendría como hombre para ser clavado por el hombre. No solo que sería un hombre que lo clavaría, sino que él moriría por nuestro pecado. Entonces, el que cumplió todos los mandamientos, el brazo de Yahweh, tomó carne, vino como hombre para morir clavado por la humanidad. Entonces, en el nombre de Yahweh está que él vendría y sería clavado por nosotros. Si lo separamos en Yah y Weh, son las 2 manifestaciones. El que no tocaría suelo, el que no pecaría nunca, el brazo que cumplió todos los mandamientos, valor numérico 10, como los 10 mandamientos, vendría como hombre, la primera manifestación. Y después, en el 6º milenio, el que sí tocaría fondo, como hijo pródigo, el hijo del hombre, vendría como hombre también, al final. Enciclopedia Judía, 1925, edición número 5, página 4, Edom, son los judíos modernos.